Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta sesión de tarde del 10º Congreso de Economía Austriaca del Instituto Juan de Mariana. Seguimos con el panel de Teoría Económica y Monetaria y contamos en este panel con 3 personas. El tercero de ellos pues estará al llegar, y son Judith Arnal Martínez, que nos va a hablar en defensa del euro, en réplica a un enfoque austriaco. Judith es técnico comercial y economista del Estado, trabaja en cuestiones financieras de la zona euro y es licenciada en Economía y Derecho y doctorando en Economía. A su izquierda está Tabea Hirzel, que nos hablará del potencial de la banca islámica desde la perspectiva de la escuela austriaca. Y Tabea es doctor en diplomacia, MBA, y tiene más de 20 años de experiencia en relaciones internacionales. Y por último, llegará en unos minutos Liv Dirks, que nos hablará de las consecuencias no intencionadas de la política financiera. Y Dirks es profesor en finanzas en la Universidad Politécnica de Lübeck y estudió administración de empresas. Pues muchas gracias a todos y que tengáis buena presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto Juan de Mariana la organización de este 10º Congreso de Economía Austriaca, y también me gustaría agradecer mucho que se haya aceptado mi comunicación, en la medida en que se trata de una comunicación en la que intento generar debate o una discusión en torno a una serie de ideas que están contenidas en un artículo que el señor Jesús Huerta de Soto publicó en 2012 en defensa del euro. Sin más dilación, básicamente me gustaría presentar cuál es el contexto y el objetivo de la comunicación que aquí estoy presentando. Yo creo que de todos es sabido que a partir de 2010, con el estallido de la crisis de deuda soberana en la zona euro, se multiplicaron las voces críticas en torno al proyecto del euro, tanto en el norte de Europa como en el sur, y por motivos que muchas veces eran los opuestos. Entonces, en 2012, Jesús Huerta de Soto publicó un artículo titulado En defensa del euro, un enfoque austriaco. El objetivo de comunicación, como anunciaba anteriormente, es debatir algunos de los mensajes del artículo de Huerta de Soto. Ya les avanzo que yo estoy plenamente a favor del mantenimiento del proyecto de la moneda única, y de hecho comparto muchas de las tesis que Huerta de Soto defiende en su artículo, pero dicho esto, considero que hay algunos argumentos que pueden ser debatidos en profundidad. Entonces, estos argumentos, que desde mi punto de vista pueden debatirse en profundidad, son fundamentalmente 4. En primer lugar, los motivos que han estado detrás de la adopción de reformas estructurales por varios países de la zona euro. En segundo lugar, el papel que las agencias de rating juegan en nuestras sociedades, si realmente las agencias de rating contribuyen a una democratización de nuestras sociedades. En tercer lugar, el origen de la crisis de la zona euro. ¿Se gestó la crisis de la zona euro debido a la política monetaria irresponsable de la Reserva Federal de Estados Unidos? Y por último, creo que es importante también reflexionar acerca de si la política monetaria implementada por el Banco Central Europeo en los últimos años ha sido errónea o no. Entonces, comenzando con el primero de los puntos, los motivos detrás de la adopción de reformas estructurales. Huerta de Soto, en su artículo, indica que el euro es un buen proyecto en la medida en que es una aproximación imperfecta, pero una aproximación al patrón oro. Y es precisamente esta aproximación al patrón oro lo que ha hecho que los países que forman parte ahora de la Unión Monetaria hayan tenido que adoptar reformas estructurales y abandonar así su tradicional nacionalismo monetario. Lo que yo defiendo en la comunicación es que, al menos durante estos años, han sido los programas de asistencia financiera que se han concedido a algunos países de la zona euro los que han estado detrás de la adopción de reformas estructurales. Yo comparto plenamente la tesis de Huerta de Soto de que si queremos que el proyecto del euro sea exitoso en el medio y en el largo plazo, efectivamente, los países de la zona euro tienen que adoptar reformas estructurales que les permitan converger en cuanto a sus estructuras económicas y gestar así un área monetaria óptima tal y como la entiende Mandel. Pero considero que en el corto plazo
estos no han sido los motivos. Entonces, aporto evidencia empírica, tanto de carácter general como de carácter específico, para defender esta posición. Desde el punto de vista general, me refiero a los programas de asistencia financiera que durante muchos años ha estado concediendo el Fondo Monetario Internacional y que no solo han ido destinados a países que formaran parte de una unión monetaria. Entonces, países que sin formar parte de una unión monetaria han obtenido un programa de asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional han implementado reformas estructurales. Y esto ha sido así, desde mi punto de vista, por una pura cuestión de incentivos. Dos, fundamentalmente. Para empezar, está en el interés de las autoridades de un país la adopción de reformas estructurales para retornar a una senda de crecimiento económico sostenible. Y en segundo lugar, porque los programas de asistencia financiera del FMI o de instituciones europeas o de la zona euro en la actualidad llevan aparejados una serie de desembolsos financieros que permitan a ese país cubrir sus necesidades brutas de financiación y hacer frente a sus tensiones de liquidez. Muchas veces, bueno, la mayoría de las veces esto es la forma en la que están diseñados los programas de asistencia financiera, no se llevan a cabo desembolsos hasta que no se contrasta que efectivamente ese país ha adoptado las reformas estructurales pertinentes. Entonces, esta es la evidencia general que yo aporto. La evidencia específica que puedo aportar son Letonia, Grecia y, con carácter general, algunos países de la zona euro que durante estos años no han recibido un programa de asistencia financiera. Entonces, refiriéndome a Letonia, bueno, entiendo que el caso les es muy familiar, porque la verdad que se trató mucho esto hace unos años. Como vemos en estos gráficos, durante la primera mitad o más de la primera mitad de la primera década de los años 2000, la economía letona experimentó unas elevadísimas tasas de crecimiento del PIB, unas tasas de crecimiento del PIB real superiores al 10% en algunos años. Y esto a Letonia, lógicamente, le permitió reducir su nivel de déficit público. No obstante, este crecimiento económico no era sostenible, no era un crecimiento económico equilibrado. Se generó una importantísima pérdida de competitividad que queda reflejada en los elevadísimos déficits en la balanza de bienes y servicios que registró Letonia. En 2006, por ejemplo, nos encontramos con un déficit superior al 20% del PIB y con unos incrementos en los costes laborales unitarios también muy elevados, por encima del 30% en algunos años. No obstante, como Letonia se encontraba en un momento de crecimiento económico, aumentó muchísimo el gasto social por habitante y la tasa de desempleo se redujo. Llegó el estallido de la crisis en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 y el sistema financiero letón se vio muy afectado, fundamentalmente la segunda mayor entidad de crédito del país, Parex. Entonces, todos los desequilibrios acumulados durante los años anteriores estallaron. Entonces, se vio cómo la economía letona cayó en una profundísima recesión. En 2009 el PIB cayó más de un 15%. También se produjo un incremento muy sustancial del déficit público. Necesariamente se produjo un reequilibrio de las cuentas exteriores y se produjo un aumento muy importante de la tasa de desempleo. Entonces, llegado este momento, las autoridades letonas se vieron ante la necesidad de solicitar un programa de asistencia financiera. Este programa de asistencia financiera se solicitó al Fondo Monetario Internacional, a la Comisión Europea, al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, al Banco Mundial y a otra serie de acreedores soberanos bilaterales. Y llegado el momento de la negociación de la condicionalidad con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional habló con las autoridades letonas y les dijo: ustedes todavía no forman parte del euro, están incluidos dentro del mecanismo de tipos de cambio 2, por el que mantienen una paridad con el euro dentro de unos márgenes de flotación. Estaría en su interés quizás abandonar el mecanismo de tipos de cambio 2 para no tener que implementar unas reformas estructurales tan relevantes. Y aquí las autoridades letonas
renunciaron a abandonar el mecanismo de tipos de cambio 2 y prefirieron llevar a cabo una importantísima devaluación interna en su país, antes que llevar a cabo una devaluación competitiva. Entonces, esto se tradujo en recortes medios en los salarios de los funcionarios del 25%, en despidos del sector público, en recortes en gastos de sanidad, en sanidad y educación del 30% y en la adopción de otra serie de medidas. Con lo cual, lo que pretendo demostrar con esto es que no es necesario que un país forme parte de una unión monetaria para adoptar reformas estructurales. Lo puede hacer por su propio interés, porque considera que es positivo para su país, como hicieron las autoridades letonas, considerando que era importante permanecer en el mecanismo de tipos de cambio 2, porque su objetivo era introducirse en el euro, como realmente acabó sucediendo en 2014. Y también porque existen incentivos derivados de la concesión de un programa de asistencia financiera, tanto en términos de obtención de los desembolsos como también en términos estrictamente reputacionales para las autoridades. Entonces, bueno, este sería el caso de Letonia. El caso de Grecia, bueno, esto también yo creo que es muy conocido por todos. Grecia lleva 7 años sumida en una importante crisis. Ya ha solicitado 3 programas de asistencia financiera, vamos en este momento por el tercero. El primero lo concedieron, como saben ustedes, de manera bilateral a acreedores de la zona euro y el Fondo Monetario Internacional. El segundo, en 2012, lo concedió la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y también el Fondo Monetario Internacional. Y ahora el tercer programa de asistencia financiera lo ha concedido el Mecanismo Europeo de Estabilidad y de momento no contamos con la participación financiera del Fondo Monetario Internacional. Entonces, este tercer programa de asistencia financiera se concedió a Grecia en agosto de 2015 y tiene en principio una duración de 2 años, es decir, está previsto que acabe en agosto de 2018. La práctica habitual con los programas de asistencia financiera y especialmente con los programas de la zona euro, con los del Mecanismo Europeo de Estabilidad, es que haya revisiones trimestrales. ¿Qué implica esto? Que cada 3 meses las autoridades del país tienen que adoptar una serie de reformas estructurales. Las instituciones comprueban que estas reformas estructurales se han implementado correctamente y entonces se produce un desembolso de asistencia financiera. Bueno, pues lo que se ha venido observando en el caso de Grecia es que desde agosto de 2015, y ya prácticamente han pasado 2 años, solo se ha completado una revisión del programa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en principio, lo que se ve es que las reformas estructurales, en el caso de Grecia, se están adoptando cuando realmente se generan verdaderas tensiones de liquidez para la economía griega y cuando la economía griega tiene pagos o con el Banco Central Europeo o con el Fondo Monetario Internacional que pueden dar lugar a una quiebra soberana. Entonces, es precisamente ese incentivo a no hacer default y son las tensiones de liquidez lo que impulsan a las autoridades a implementar reformas estructurales para obtener un desembolso de asistencia financiera. Y por último, bueno, pues con carácter general, y aquí no quiero dar nombres, todos conocemos que hay Estados miembros de la zona euro que estuvieron a punto de solicitar un programa de asistencia financiera hace unos años. Finalmente no lo hicieron y quizás el impulso reformista durante los últimos años en estos países no ha sido tan elevado como lo habría sido en caso de que hubieran obtenido un programa de asistencia financiera. Entonces, este es el primer punto que quería comentar. El segundo punto es el relativo al papel de las agencias de calificación crediticia. El señor Huerta de Soto defiende en su artículo que las agencias de calificación crediticia contribuyen a la democratización de nuestras sociedades al exponer a los políticos a la realidad de los mercados. Desde mi punto de vista, si las agencias de rating realmente cumplieran con su papel, es decir, en un mundo ideal, esto sería así. Las agencias de rating juegan un papel básico en la reducción de la información asimétrica que afecta a los mercados financieros y facilitan mucho las decisiones de los inversores que no pueden estar continuamente analizando el perfil de riesgo de los distintos emisores de valores. Ahora bien, creo que con el estallido de la crisis en Estados Unidos ha quedado sobradamente demostrado que el papel de las agencias de calificación crediticia es muy mejorable y fruto de ello en Estados Unidos, por ejemplo, se ha tomado la decisión de eliminar cualquier referencia a las agencias de calificación crediticia en su normativa financiera, o en la Unión Europea, por ejemplo, estamos tratando de reducir la dependencia de estas agencias de calificación crediticia. Entonces, básicamente, mi punto aquí es que en un mundo ideal las agencias de calificación crediticia contribuirían a la democratización de nuestras sociedades. Desgraciadamente, en la realidad creo que no ha sido así.
El tercer punto viene referido al origen de la crisis de la zona euro. Aquí el señor Huerta de Soto lo que indica es que la crisis de la zona euro se gestó en gran medida por la política monetaria irresponsable de la Reserva Federal. Aquí a mí me gustaría distinguir dos claros momentos dentro de lo que ha sido la crisis que ha sufrido Europa. Un primer momento, en 2007, 2008, principios de 2009, en que algunos países de la Unión Europea tuvieron que inyectar fondos públicos en los balances de algunos de sus bancos porque estos bancos se vieron contagiados por la distribución de productos financieros tóxicos por parte de algunas entidades de crédito estadounidenses. Pero la segunda fase para mí de la crisis de la zona euro, y es la que más nos ha afectado, es la que comenzó a gestarse a finales de 2009 cuando se hizo evidente que en Grecia se habían falsificado determinados datos fiscales y que el déficit público griego a finales de 2009 sería mucho más elevado de lo inicialmente previsto. Entonces aquí, como saben ustedes, se produjo un contagio a otros países como Irlanda, Portugal, Chipre, incluso España e Italia, y creo que esto es debido a fallos de diseño tanto europeos como nacionales. Desde el punto de vista europeo, yo creo que el gobierno económico de la zona euro no estaba suficientemente bien diseñado. No había un sistema que nos permitiera detectar, por ejemplo, que en Irlanda y en España se estaban generando importantes burbujas inmobiliarias que estaban teniendo un impacto muy negativo en el sistema financiero. Entonces, con las reformas del Six-Pack, del Two-Pack, del Fiscal Compact en los últimos años en la zona euro, esto ha tratado de atajarse, por ejemplo, con la introducción de un procedimiento para la detección de desequilibrios macroeconómicos excesivos. Y luego también creo que desde el punto de vista nacional se produjeron errores. Por ejemplo, quizás la economía portuguesa no era lo suficientemente competitiva, sus mercados de factores y de productos no eran lo suficientemente flexibles. La economía chipriota no era muy competitiva en el exterior y su sistema bancario estaba demasiado integrado con el griego, con lo cual cuando Grecia acabó haciendo una quita a los tenedores privados de deuda pública, esto afectó mucho al sistema bancario chipriota. En España y en Irlanda, como comentaba anteriormente, se gestó una burbuja inmobiliaria. Entonces yo creo que el verdadero origen de la crisis de la zona euro reposa en nuestra propia casa, tanto en la zona euro como en nuestros propios países. Y ya para terminar, el artículo de Huerta de Soto se publicó en 2012, cuando todavía el Banco Central Europeo no había comenzado con la verdadera política de expansión cuantitativa que se ha visto durante los últimos años. Entonces, Huerta de Soto es mucho más crítico con respecto a las políticas monetarias ultraexpansivas de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra que las del BCE. Entiendo que si reescribiera este artículo ahora seguramente se mostraría mucho más crítico con el Banco Central Europeo. Entonces, yo aquí simplemente querría dar mi opinión al respecto. Yo creo que el Banco Central Europeo, por lo menos en el corto plazo, durante estos años ha jugado un papel decisivo en la contención de la crisis de la zona euro. Y como ejemplo, en este gráfico muestro la evolución del rendimiento del bono genérico español a 10 años. Como saben, a España se le concedió el programa de asistencia financiera en julio de 2012. Entonces, si ven aquí, en julio de 2012, el rendimiento de nuestro bono incluso subió. Sin embargo, en septiembre de 2012, a principios de septiembre de 2012, Mario Draghi anunció que iba a implementar la Outright Monetary Transaction, que tuvo un efecto muy importante sobre las expectativas de los operadores en el mercado y esto consiguió reducir muchísimo las tensiones financieras sobre el soberano español. Se trata además de un programa que nunca se ha llegado a activar y que ha tenido, por lo tanto, un impacto sobre las expectativas de los agentes sin generar ningún impacto en absoluto sobre el balance del Banco Central Europeo. Entonces, en definitiva, y ya paso a las conclusiones, los 4 principales puntos que quería defender son que, en primer lugar, a largo plazo, yo creo que las tesis de Huerta de Soto sobre el impacto de la moneda única en el impulso reformista de los países de la zona euro deberían cumplirse si queremos realmente que la zona euro sea un proyecto de éxito en el largo plazo, pero no creo que haya sido el caso durante esta última crisis de la zona euro. En segundo lugar, la reciente experiencia con las agencias de calificación crediticia creo que por lo menos siembra dudas acerca de su verdadero papel democratizador en nuestras sociedades. En tercer lugar, creo que la crisis de la zona euro se gestó al calor de los propios fallos de diseño institucional que tenía la zona euro y de algunos errores de política nacional de los propios Estados miembros de la zona euro.
Y por último, yo creo que el Banco Central Europeo ha jugado un papel clave en la contención de la crisis de la zona euro. Muchas gracias. Mucho la invitación, es mi primera publicación en castellano. Normalmente escribo y trabajo en inglés y voy a intentar hablar lo más libre posible, pero si me apoyo en las notas, pido disculpas. Mi principal trabajo académico se centra en entender la relación entre libertad y justicia en el contexto de la formación de grupos sociales y estados, así como en la negociación de conflictos. En el ámbito de comercio internacional acompaño a empresas en negociaciones complejas y licitaciones y en temas de exportación en general. En los próximos 15 minutos intentaré de ilustrar la relación entre la gran crisis económica, me refiero a la de 2008 a 2013, y cómo la justifica el sector de la banca convencional para contrastarla con la economía austríaca y la banca islámica. Como operador en comercio internacional, la crisis me afectó de forma directa. Tuvimos que parar operaciones de grandes dimensiones con Rusia, por ejemplo, más tarde con países petroleros o del gas como Libia o Argelia. De hecho, en los últimos 8 años, la razón más importante para el fracaso de una operación internacional, por lo menos en nuestro caso, era por falta de financiación, es decir, la imposibilidad de hacer transferencias bancarias, abrir cartas de crédito o conseguir créditos comerciales. Conocí la banca islámica por primera vez años atrás, en el 2011, cuando trabajé en un banco suizo para inversiones éticas. Entonces no me convenció como una alternativa real, sin entender dónde exactamente fallaba. En búsqueda de soluciones a los riesgos de una nueva crisis financiera, volví a interesarme en la banca islámica con sus productos financieros alternativos. Me llamaron la atención las recientes comparativas económicas entre el sistema de la banca convencional y la banca islámica durante la crisis. La banca islámica obtuvo en muchos casos mejor rendimiento y sobre todo mayor estabilidad. Un análisis más exhaustivo de estos datos se encuentra en mi artículo que se va a publicar y no voy a extenderme en los datos empíricos aquí. En lo siguiente voy a explicar brevemente en qué consiste la banca islámica y daré algunas pinceladas críticas al respecto del discurso común sobre la crisis económica, con el fin de poder definir los problemas actuales y reales desde una perspectiva austríaca y hacer propuestas concretas para una posible futura negociación de los acuerdos de Basilea. Sería un Basilea IV. Ruego que esperen con sus preguntas hasta el final, pero creo que eso es aquí la costumbre. Si entendemos libertad y justicia como las dos caras de una moneda, se podría decir que la banca convencional mira más la cara de la libertad y la banca islámica da preferencia a la justicia. Desde la escuela austríaca, en realidad una no es posible sin la otra. Hago referencia aquí a la ética discursiva de Hans Hermann Hoppe en la tradición de la praxeología de Rothbard y Mises. En el extracto, la banca islámica se define por 5 principios esenciales que se basan en la Sharia o la ley del Islam. 3, y voy a estar bastante resumiendo, 3 son prohibiciones y 2 son obligaciones que constituyen conjuntamente el derecho de la propiedad privada como eje central. Primero, riba es la prohibición de exigir una cuota de interés sobre créditos. Segundo, garar es la prohibición de incertidumbre, o más preciso, la prohibición de crear incertidumbre de forma artificial y adicional a la que ya existe por las circunstancias de la vida. Tercero,
La Sharia prohíbe ciertas actividades, pero esto en realidad no es distinto a la prohibición del tráfico de drogas o seres humanos en la economía occidental. Aparte de estas prohibiciones, la banca islámica aspira a cumplir con cierto ideal en todas sus operaciones. Esto incluye, punto 4, la partición justa de beneficios y pérdidas, y 5, la obligación de basar todas las transacciones financieras en operaciones de transacciones materiales, es decir, en servicios prestados o productos intercambiados. Con esto deja claro que el sistema financiero es un apoyo al comercio y a los oficios y no al revés. Si analizamos el discurso sobre la crisis, está claro que existe cierto consenso sobre dos simples causas. Primero, hubo fraudes y corrupción. Esto es el discurso preferido por las masas que ha animado las llamadas medidas de transparencia en todos los ámbitos. Y segundo, el crédito conlleva riesgo, tanto para el quien lo da como para el quien lo reciba. Esto llevó a una serie de normas con la intención de minimizar tal riesgo, sobre todo por medio de en la aplicación de capital obligatorio. Se puede ver muy bien aquí también en este gráfico cómo desarrolla Basilea, en los acuerdos de Basilea, desde el 1 hasta el 3, en cada vez mejorar, digamos, este capital obligatorio y disciplinar más al mercado. Estos dos conceptos, traducidos a mejoras en la gestión y en las buenas prácticas bancarias, son los pilares de los acuerdos de Basilea, que fueron ampliados gradualmente, cuando resultaron todavía insuficientes. Visto así, hace mucho sentido, pero se olvida algo. En la milenaria sabiduría que el fraude es malo y los créditos, es decir, la confianza, conlleva riesgo, no hay nada nuevo. Tampoco es nuevo el fraude en la prestación de créditos. Lo nuevo es tal vez que la prestación de crédito se diseña como un fraude sistémico a escala universal y se convierte en la principal fuente de la reproducción de este sistema. Esto es algo insólito en la situación actual que tiene sus orígenes en la banca moderna desde los últimos 200 años y se podría definir como un sistema piramidal. Aludo otra vez a la obra de Hans Hermann Hoppe sobre el sistema financiero y los ciclos monetarios. Por esto creo, por útiles que sean en cuestiones particulares los debates sobre el descalce de plazos y la solvencia adecuada, tanto a nivel 1 como 2, es decir, liquidez y solvencia, incluso los debates morales sobre la corrupción, estos debates no pueden cambiar el curso que está tomando nuestro sistema financiero. Hay que volver a la raíz del problema. La raíz del problema es un sistema financiero global basado en los bancos centrales nacionales y en los bancos supranacionales. Hemos hablado ya esta mañana bastante amplio de este tema. De manera simplificada, se puede decir que a través del Banco Central un gobierno tiene la libertad de definir el valor de una moneda de curso de forma arbitraria y ponerla al mercado en la cantidad que le plazca. Esto anula cualquier mecanismo natural del mercado. Si debido a estas medidas el mercado fracasa, como suelen decir, este mismo gobierno puede manipular las consecuencias exigiendo más impuestos a las fuerzas productivas de un Estado, las empresas y los trabajadores. Indiferentemente de que sea un Estado democrático, este mecanismo de forma subversiva anula cualquier sistema de control. Además, como explica Hoppe, el acceso preferente a la legislación de tales normativas y la ejecución de las políticas financieras da ventaja a los involucrados para enriquecerse a costa de los demás, al mismo tiempo animando las prácticas de abusos de poder e información privilegiada entre bancos y Estado.
Este efecto es ampliado por un sistema de reserva fraccional y un sistema de moneda fiduciaria. También se ha hablado bastante esta mañana de esto. Un punto importante que Hoppe no recalca tanto es también el actual régimen monetario de cambio fijo que une la mayoría de las principales economías entre ellas. En contra de lo que dice Hoppe, esto es un problema que, en mi opinión, persistiría también con un sistema monetario basado en el oro, como lo tuvimos antes de la crisis de 1927. Las tres prácticas causantes de la crisis solo son posibles donde existe una banca central. Por desgracia, este problema central sufre también la banca islámica, por lo menos la actual. De hecho, existe un debate actual si un banco central es conforme a la Sharia y si el zakat, es el impuesto, no debería ser más bien voluntario en lugar de impuesto por un Estado. ¿Qué es lo que propone la economía austríaca para resolver el dilema? Y si hablo de economía austríaca me refiero aquí a Hoppe, pero me quiero extender también más allá de Hoppe y basarme en mi propio estudio doctoral. En primer lugar, desde Karl Menger sabemos que el valor es algo subjetivo, a veces se olvida, y por lo tanto toda riqueza, o dicho más técnico, todo valor añadido, surge de una relación entre personas donde se encuentra una actual complementariedad mutua de demanda o necesidad y oferta o capital existente o bienes. Por lo tanto, el actual sistema financiero no se puede reformar manipulando estadísticas, sino solo por una revisión de nuestras normas interpersonales. En el gráfico aquí arriba se ve un modelo del silogismo según el cual existen ciertos opuestos lógicos que forman un tetralema, que es como un doble dilema o dobles contrapuestos, y que ilustra el concepto de la contradicción performativa de Hoppe. De hecho, es algo que Hoppe intenta de evitar como algo negativo y el origen de todos los conflictos. En mi propio estudio, basándome en Pedro Leinentralgo y Albert Schweitzer, descubrí cómo este tetralema en la vida práctica se convierte en el motor para la creación de la civilización y la riqueza de sus individuos. Básicamente es el único punto, pero un punto central donde digo el contrario a Hoppe. Y estas riquezas se crean en encuentros conflictivos y una solución creativa a estos conflictos, que es un trato puramente negociante. Esto, en la raíz está el principio que todo derecho emerge o se crea junto con una obligación en un mismo acto interpersonal. Es tanto para mi interpretación de la economía austríaca como también para la banca islámica realmente el argumento central, que no existen derechos sin obligaciones y no son cosas que se crean arbitrariamente, sino tienen un origen en común. Por eso, toda desconexión entre derechos y obligaciones resulta inevitablemente en injusticias y fallos del sistema, o bien una crisis. Con esto me opongo también a la idea de Schumpeter que la destrucción creativa puede crear nuevos valores. En mi análisis únicamente traslada o transforma lo que ya existe, pero no añade valor, no crea algo nuevo. Volviendo a la banca islámica, podemos decir que enriquecerse con una inversión financiera es algo noble, siempre que se asumen también los riesgos. Y por lo tanto no es justo cobrar interés sobre préstamos. No puedo extenderme aquí más porque sé que eso es realmente un punto crítico, pero no me opongo a que se gana dinero con prestar dinero, sino que se hace a través de la herramienta de imponer un interés al préstamo.
aumentar intencionalmente incertidumbres, lo que es el punto 2 en el principio de la banca islámica, el Gharar, y es necesario participar de forma justa basando el sistema financiero en una economía real. Eso tal vez es el punto más importante. Pero también tenemos que ver con un ojo crítico las limitaciones impuestas a los sectores industriales, especialmente donde no surgen de un consenso amplio, y alertar que la banca islámica debería ser más congruente con sus propios principios en sus políticas monetarias, cosa que no será nada fácil para un sistema tan joven que dura apenas 40 años. En concreto, ¿qué sugiero yo a los negociadores de un futuro acuerdo de Basilea? Mi visión, y tal vez un poco utópica, es que Basilea IV sirva básicamente como recomendaciones para las respectivas legislaciones nacionales. Que Basilea, que ahora sirve básicamente como recomendaciones para las respectivas legislaciones nacionales. Casi todo lo que se acuerda ahí se traslada luego en leyes a nivel estatal. No es algo que me gusta, y yo preferiría que se convierte en un estándar voluntario a nivel de bancos privados o libres, parecido a los certificados de calidad de procesos y productos como el ISO, el BRC o el SGS. Luego, que los acuerdos pongan menos controles y más herramientas facilitadoras para crear sistemas de estándares y monedas libres que convivan en competencia. O sea, estándares reales y no como las empresas de rating que luego no resultan ser tan fiables o tan transparentes. Después, que Basilea IV anteponga la política y los objetivos de una comunidad, respectivamente sociedad o un Estado, ante las demandas del sistema financiero, porque el coste de lo contrario ya lo conocemos. O sea que primero viene el pueblo, el Estado, que toma las decisiones, espero, de forma democrática, y después viene el sistema financiero como una herramienta del Estado. Y revisando la teoría de valor, que Basilea IV propague una economía que no se basa en la necesidad de trasladar títulos de deuda, así llamo yo la moneda, sino en el intercambio de nuestras mutuas necesidades y bienes, por lo que se crea el valor real. No digo que no haya monedas, pero que no son la base de nuestro intercambio. Y con esto concluyo, y gracias. Pues, señoras y señores, muchas gracias antes que nada, y sobre todo les quería pedir disculpas por mi retraso. Como siempre, no era mi culpa, pero la línea aérea, y aparentemente había una huelga en Francia de la cual nadie supo. Sea como sea, aquí estoy. Muchas gracias por esperar, y como dicho, son 18 minutos ahora. Yo voy a hablar un poco de las consecuencias tal vez involuntarias de la política monetaria del Banco Central Europeo. Y tomando en cuenta que de vez en cuando me faltan los términos técnicos, yo prefería hablarles en inglés. Si hay problemas, intento hacerlo en castellano, en español, pero yo creo que para mí será más fácil si lo podría hacer en inglés, tomando en cuenta que la presentación está hecha en inglés también. Pues, esto dicho, ya hemos escuchado. Sorry. As you can tell, it's been a rough flight, so sorry for that. But before I get to struggle with the technical terms, I'll switch to English directly. Now, we've just heard a little bit about money, and that is where I would like to carry on. What we have seen so far is that in an attempt to actually spur inflation, to get economic growth up and running again, the ECB has adopted a set of unconventional policies. I don't want to go back to 2007, 2008. You've all seen the history, you've all seen what happened, and you're all familiar with the steps undertaken on behalf of the ECB. What I would like to do, within the scope of what is possible, I would like to have a look at what potentially lies ahead. I don't want to dig into monetarism too deeply.
I want to speak a couple of implications we might see arising, or eventually not, and then I would leave it up to our debate to see what we make out of that. First of all, while we are speaking here today, the ECB has bought as many as 4.2 trillion assets. Now, at first, this might sound surprisingly large. If you do the math, if you add up all the numbers, if you see that it is 4.2 million euros, it actually becomes quite alarming from what I can tell. And going a step further, please bear in mind that we are speaking about a fiat money regime here. So there is absolutely no real value attached to that. And we could go a step further, as first indications point into the direction that come September 2017, the ECB will have absorbed roughly 2/3 of the European or the Euro area fixed income market. And I don't know how you feel about that, but in terms of liquidity, in terms of pricing, and in terms of potential consequences, I believe this is devastating news. Now, in a nutshell, this is our current situation. We come from an environment of, well, a very modest 1% a couple of years ago. Not going to work, okay. A couple of years ago, but since then, the development of the interest rate, the main refinancing rate in the euro area, only knew one direction. And you can see that currently we're standing at 0%. And Mario Draghi has been very precise about the fact that this interest rate will prevail for the time being, at least, he says, until inflation expectations pick up again, at least until inflation points towards the envisaged target of below but close to 2%. Now, let's put this into perspective. Behind me, you can see the development of the fiat money. This is a massive surge, and paradoxically, compared to other central banks such as the Fed, you will see that by now most other banks have engaged in the policy of reducing their total assets, their balance sheet volumes again. And yet the ECB, with its mandate, continues to conduct a very accommodative policy. Needless to say, it has come under severe pressure from German, from Dutch, from Austrian policymakers, which very often coin the term that effectively their savers are going to lose out. So if you still are stupid enough to save money, serves you well. But on the other hand, they often forget that the economic situation in some of the Mediterranean Rim countries might not be as good as it is in some of the northern European countries. Now, let's put this into perspective. What you can see here is the development of the HCPI inflation in the euro area. Needless to say, for quite a while, it was considerably lower than the ECB's envisaged target. And yet, come early 2017, you do see a considerable pickup, and you see that in March and April 2017, for the first time in 3 years, we have seen the target being reached. So, should we sit back? Should we applaud Mario Draghi and the ECB? Can we conclude that the policy of flooding markets with an abundance of cash has successfully spurred inflation? If it were as simple, eventually we will find all these in textbooks a couple of years later. And yet, personally, I struggle to see whether the monetarism depicted here indeed only has positive consequences. So what I've done now in the next step is I have plotted a very simple correlation between HCPI growth and the monetary aggregate of M3. More important for us is what I have put next to this little red arrow you can see here, namely the trend over the course of the past 12 months or so. And you can see it appears to have a strong positive relationship between the increase in M3, currently give or take 5% year on year, and the euro area inflation rate. So, shall we conclude that the ECB has succeeded in getting inflation, or HCPI inflation at least, back on track? Might be a little too early, for what I can tell. There's a reason why the ECB currently is all around or all about the
so-called core inflation, as opposed to the HCPI inflation, but we shall see about that in just 1 minute. What I would like to discuss now is that eventually it is not only good news I have portrayed here. At first glance, this policy of, say, eventually providing an abundance of cash, conducting extraordinary measures such as quantitative easing, for example, might appear to be a good solution. However, I would prefer to have a look at the second step. I would prefer to have a look at the long-term implications this might have. And as it turns out, Japan could prove to be a blueprint of what we are currently experiencing. It was a year ago that I was invited to speak on a paper where I asked the question whether Germany could be subject to a pronounced deflation or a Japanification, stagnant economic growth, despite a very loose monetary policy and deflationary pressures. Turns out this has not occurred, particularly looking at the core inflation rate, and yet Japan has not only suffered its lost decade, but by now suffered 2 lost decades. Japan currently still experiences a very modest economic growth. We are speaking numbers of 1% year on year here. Japan still pursues an overly accommodative monetary policy, and yet inflation fails to gain momentum. It was a week ago that a new paper was published with regards to this question. And the question asked is whether Western economies, as we are familiar with, will indeed experience higher inflation rates in the long term again. The answer, perhaps paradoxically, is no. This is not going to happen. In the short term, be my guest, absolutely. We will have spikes resulting from an increase in crude oil prices, for example. We shall see spikes in case some harvest goes wrong, in case food prices surge. No doubt about that. But in the long run, inflation is very unlikely to outpace the potential GDP growth, which, as you know, in countries and economies such as Spain, such as Germany, is somewhere in between 2 to 3%. Rational being, if you depreciate your capital stock, which can currently be financed on behalf of corporates alone, give or take, you could reduce your equation to simply stating that your potential output growth has to correspond to the inflation rate, so that in real terms you do not suffer further depreciation of your capital stock. As I've said, this is food for thought. As I've said, this is looking forward. Whether this materializes at the end of the day remains to be seen, but I believe that the thought as such is relatively attractive. Speaking about the perils, ladies and gentlemen, what we also need to bear in mind is the so-called Ricardian equivalence. Typically, I'm speaking textbook economics now, in case of economic agents expecting some kind of tax break, expecting some kind of money on behalf of the government, they are not going to spend it one-on-one. But what they typically do is they keep the better part for future consumption. They save because they don't trust the state. Now, we could go one step further and say this accommodative policy conducted on behalf of the ECB could ultimately trigger the question whether the ECB would need to be refinanced. A central bank, I guess you know that, can safely operate with negative equity. No need to recapitalize it, unless, of course, you would like to defend its reputation. If that scenario occurs, it needs to be recapitalized, and taxpayers then conclude that actually it will be them covering that bill. And that is my third bullet point we've just spoken about, bringing us to the next slide, considering the 18 minutes I have. Next aspect is that those who are actively pursuing monetary financing as perhaps the ultima ratio of a modern monetary policy add that with more money in circulation, we might manage to circumvent the chronic demand weakness in the euro area. Now, depending on your economic understanding, depending on your school of thought, this is highly questionable.
We can discuss that, no doubt. But for as far as I'm concerned, the problem is not on the demand side. The problem as such is to be found on the supply side. So you could argue that in the short run, the increase in the amount of money in circulation, and again I'm speaking about a monetarist view here, is going to spur inflation. But in the long run, this is going to wear off, not least because of the paper I have just mentioned. So there's reason why you see the OECD, the ECB, the IMF repeatedly calling for structural reforms in the euro area. And there's reason why you always see governments ducking away, pretending they have never heard that. Structural reforms, as a means to address the imbalance, are significantly more difficult to get up and running, to gather political support for, than is monetary financing. So what I'm speaking about here is some kind of vicious circle. If the ECB conducted monetary financing as the ultima ratio of a modern monetary policy, of course, the room for breathing for governments would be enlarged. So they had no incentive to engage in structural reforms. Quite the opposite, as the ECB on a large scale would continue buying not only government but corporate bonds, but cédulas hipotecarias, covered bonds, you name it, ABS, CBS, MBS, thereby driving yields down and down and down. I'm speaking 10-year German bond yields in negative territory. They open the room for breathing to local governments to again delay structural reforms and instead refinance themselves on capital markets, where it is as cheap as it has never been before. This morning, 10-year government bonds from Greece stood at 5.5%. So if I get to choose between painful structural reforms or a price tag of 5.5% for a 10-year paper, me as a politician, I wouldn't think twice. And by the way, that is an aspect German policymakers tend to forget when they blame the ECB for its policy, right? Good. Now, that said, ladies and gentlemen, and taking into consideration the time elapsed, I think, at first glance, if you conduct an analysis which does not go down all the way into the depths of the subject, monetary financing, or in other words, helicopter money. You picture Ben Bernanke throwing dollar bills out of his helicopter. Might appear to be a very elegant solution. Yet, if we do the math, if we look into this on a little more detailed manner, personally I believe we cannot oversee the potential implications this is going to have. I have tried to portray a couple of implications. I've tried to portray a couple of events unfolding from this overabundance of liquidity, from this overabundance of money provided. I always keep thinking about whether or not it wasn't an overabundance of cheap cash leading to the previous crisis. And this is why I struggle to see how you're going to cure the crisis with even cheaper cash. But that is just on a personal note. So, concluding, let me remark that I still believe that at first glance it appears to be very attractive, and yet at second glance, to cut a long story short, I, on the back of the perils outlined here, can only caution against understanding helicopter money, or monetary financing to use the technical term, to be the ultima ratio of a modern monetary policy. I don't know how you feel about this, but for me it felt like 18 minutes on the spot. So, thank you very much. Mil gracias. Disculpe por el